Lucas 24. Vamos a leer un poquito ahí la palabra. Y dice 24, dice, en aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos, dice, estaban velados para que no lo reconocieran. Cuando dice aquí velados, dice también en otra de las traducciones, estaban sus ojos embargados. Entonces, ¿qué había pasado aquí en esta historia? Dice que Jesús había muerto, había sido crucificado, resucita al tercer día, y entonces empiezan a llegar rumores a los discípulos que él había resucitado, pero ellos no creían. Entonces dice que iban dos discípulos de camino a una ciudad que se llama Emaús, y de repente el mismo Jesús se les aparece, pero ellos no le reconocieron en el primer momento. Entonces dice, verso 15 dice, mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero los ojos de ellos estaban velados. Verso 17, Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron, dice, con semblante triste. Verso 18, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante de Jerusalén que no sabe las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Dice, ¿qué cosas? Les dijo Jesús, ¿no? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, la referente a Jesús Nazareno. Entonces ellos ya empiezan a decir a Jesús, y dice en el verso 27 que Jesús les dice, hombres tardos de corazón que no saben lo que le tenía que haber pasado al Cristo. Y dice que comenzando por Moisés, verso 27, y continuando por los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos narra todo lo que iba a pasar, todo lo que le iba a pasar a Jesús. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos pensaban que Jesús iba a llegar, iba ya a restaurar, en este caso, Israel, pero no era así. Primeramente, Jesús tenía que venir a morir por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Y es el día de hoy el problema del ser humano, el pecado, ¿no? Algún momento nosotros no conocimos a Dios, algún momento nos hablaron de Dios, nos invitaron a probar la fe, y en verdad vimos que nuestra vida cambió ya hace unos 10 años aproximadamente, 9, 10 años, y por eso es que el día de hoy hablamos a las personas de Jesús, hablamos que se puede vivir diferente, y nosotros lo hemos experimentado, y por eso es que el día de hoy estamos aquí compartiendo a las personas la palabra, y ya con la autorización también de nuestros pastores de poder iniciar aquí una iglesia. Y esta mañana nos acercamos ahí a ver un local bonito, y vamos a ver si cogemos ese o buscamos otro. Pero está de momento para las personas que somos está bastante bien. Entonces dice que el Señor les empezó a explicar las escrituras a él, y siempre Dios vemos que se mueve por medio de hombres. Siempre Dios usa a las personas porque es el mandato que Él ha dejado, ir y predicar el evangelio. Y Dios ha usado a personas para llevar su palabra, para compartir la palabra de Dios a otras personas. Claro que Él vino, se encarnó, se hizo hombre, y como hombre Él hizo lo que hizo aquí. Pero aquí vemos que Él mismo, después de resucitar, dice que se les aparece a estos hombres y les empieza a hablar la palabra. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que nosotros leemos la Biblia y luego después, cuando vamos a un ministro, un pastor, un evangelista, de repente es como que se te abren los ojos y empiezas a comprender la palabra de Dios de una forma diferente? Entonces, ¿les ha pasado? Sí. ¿No? Y de repente te sientas ahí, escuchas la predicación y es como que no terminara, y cuando ya termina dice, ya qué pena se terminó, con lo interesante que estaba la predicación. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones y talentos a los hombres. Dice el Nuevo Testamento que mediante evangelistas, profetas, pastores, maestros y apóstoles es donde levanta su iglesia. Y a través de hombres es como Él, dice el libro de los Corintios, que a través de vasos de barro, que Él usa a las personas para poder compartir el mensaje, para decirles a las personas, les amo, no quiero que se pierdan, quiero que sean salvados. Primeramente, ¿salvados de qué? De que cuando nosotros partamos, como dice el libro de Amós, podamos encontrarnos con Él en la eternidad. Prepárense para encontrarse con su Dios. Y dice la palabra que hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y Él dice que no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que la gente vayamos con Él a su presencia en la eternidad cuando nos toque partir. En cualquier momento podemos partir. Que Dios quiera que no, que vivamos muchos años.
¿no? Pero, oye, ahora con todo lo que el día de hoy está pasando, entre comillas, nos podemos ir para la otra vida. Y luego pues aquí, en nuestro día a día, podamos ver esa bondad de Dios, podamos ver que Él nos ama, podamos ver que Él está para ayudarnos en todos los problemas, porque yo creo que a veces el tema de Dios se ha hecho como carga o como ritual o religioso, y no es así, sino que es algo personal, una relación personal que quiere que Dios tengamos con Él, como lo vamos a ver más adelante. Entonces dice que el mismo Jesús empezó a enseñarle las escrituras a ellos, porque ellos no comprendían bien. Incluso vemos lo que dice aquí arriba. Le dice las referentes a Jesús Nazareno. Luego en los versos no lo tengo ahí puesto, pero dice un profeta, ellos le llaman, poderoso en obras y en hechos. O sea, le llaman primeramente, supuestamente eran discípulos de Jesús, y le dice profeta, y él era el Hijo de Dios. Pero claro, entre que nosotros vamos avanzando en esa creencia, es como nosotros vamos comprendiendo que es el Hijo de Dios, que es Dios, y todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Y luego después dice, más adelante dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Verso 31, entonces dice, les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Verso 32 dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino las escrituras? Y nos dice cuando nos abría las escrituras. Entonces vemos que Él estuvo allí, y de repente dice la Biblia que Él se iba y le dijeron, no te vayas. Dice, ven, cena con nosotros. Y cuando se sientan a comer, dice que Jesús está allí, hace una oración por los alimentos, y cuando reparte el pan, dice que ¡bum!, los ojos se le abren y le reconoce. En ese momento dice que Él desaparece de la vista de ellos. Entonces, ¿qué podemos entender o qué enseñanza nos deja esta? Que cuando tú compartes el pan espiritual y cuando compartes el pan material, los ojos de las personas se abren. Una pareja de cristianos conocieron a una viuda, y esta viuda no tenía dónde quedarse a dormir. Llegó a España y no tenía ni trabajo ni dónde quedarse a dormir cuando llegó aquí. Ellos le invitaron a esta mujer, ven, quédate aquí, quédate con nosotros. Le dieron el pan material, le testificaron de Jesús. Era una mujer, una viuda, que ella había conocido a Dios en su juventud, pero se alejó de Dios. Y de repente cuando llega allí, de repente con el testimonio, de repente con esa compartición de pan, se le abrieron los ojos. Nuevamente ella volvió a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, son como leyes que el Señor ha dejado, cuando nosotros compartimos el pan espiritual, lo que hemos recibido, como dice la palabra, lo que tú has recibido de gracia, dalo de gracia. Y cuando compartimos también el pan, por eso en el Nuevo Testamento dice, hay algo importante, una de las cosas que dice el apóstol Pablo, o que le dijeron al apóstol Pablo, es no te olvides de los pobres. Uno de los hombres también de los hombres de Dios que me ha ayudado muchísimo en estos años, Enrique Escobar, dice que él estaba un día en un hotel y de repente era la 1 de la mañana y veía como las luces empezaban a apagar de la ciudad, y él empezó a pensar, a decir, ¿y qué pasa si en esa casa que se está apagando la luz, ahí hay una mujer maltratada, un matrimonio destruido? ¿Qué pasa si ahí una persona se quiere matar? Empezó como a tener malos pensamientos este hombre, ¿no? Pero de repente se fue para el otro lado y dijo, ¿y qué pasa si hay un creyente? Dice, y ese día ese creyente no supo ser ese canal de bendición para que más vidas y más personas conozcan a Dios. Por eso dice la palabra que no hagamos vana la cruz de Cristo. Que lo que hemos recibido, que cada día, con una llamada de teléfono, tú no sabes a veces el impacto que puedes tener con una llamada, no lo sé, lo que el Señor nos ponga, poder ser de bendición para otras personas. Cada día es una de las claves, porque esta semana me llegaban noticias de una persona que está pasando, ¿verdad?, dificultades y problemas, y supuestamente ellas son cristianos, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Si ellos dicen que son cristianos y creen en Dios, tienen este tipo de problemas.
Y el Señor me daba esta palabra, este texto que estudiamos el día domingo. No sé si se acuerdan que este texto lo compartíamos el día domingo, la grandeza de servir. Y me dio este texto, fue como, ¡boom! Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda, pero el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Entonces era como, ellos se están centrando, o esta persona se está centrando en su vida, solamente en su vida, y está perdiendo su vida porque lo dice la palabra. Entonces cuando tú te centras solamente en tu vida, y yo y nada más que yo, al final terminas perdiendo años, desperdiciando tu tiempo, porque es como lo decía, leyes espirituales que Dios ha dejado, como la ley de la gravedad. Tú no ves la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad existe aunque tú creas o no creas. Y una de las frases que hace tiempo escuché de uno de los corredores de Bolt, Usain Bolt. No sé si saben quién es Usain Bolt. Usain Bolt es uno de los corredores más rápidos que existe. Ya creo que ya se retiró, no sé si el año pasado o este año. Entonces él decía la siguiente frase: primero debes de aprender a perder para luego empezar a ganar. No ha habido ni un hombre que corra como este jamaicano, Usain Bolt. Para aprender a ganar, primero debes aprender a perder. Y esta semana escuchaba un audiolibro que es El lado positivo del fracaso. Y este libro me decía que es preferible que tú te equivoques a que no hagas nada. Porque dice el libro de Eclesiastés que el necio se cruza de brazos y se come su misma carne. O sea, es preferible que hagamos alguna cosa, que nos movamos por nuestra vida, por nuestra familia, por nuestro matrimonio, a que no hagamos nada y decir, bueno, ya ahí, que sea lo que Dios quiera. No. Pues decía este hombre, no, mejor es preferible que tú te equivoques, que empieces a tomar decisiones, a que no hagas nada. Porque es una de las causas de las personas que llegaron, las personas que tuvieron éxito, es porque se equivocaron muchas veces. Incluso hablaba del tema de los cornflakes de Kellogg's, creo que era que una vez dejaron que se fríe el maíz, se quemó el maíz y de repente de ahí salió los cornflakes de Kellogg's. O sea, por un fallo que tuvieron. Como el tema también de la penicilina también. No sé, Billy, si tú sabes tú que eres virólogo, ¿no? A partir de un hongo. De un hongo, pero porque se habían olvidado, ¿no? Se habían olvidado, habían tenido algún problema ahí, se habían olvidado y de repente se dan cuenta que sí, el lado positivo del fracaso, que como dice la palabra, todas las cosas te ayudan a bien. Y aunque tú estés pasando un momento difícil, eso si tú decides que eso te vaya para bien, te va a ayudar para bien. Y hablaba y comentaba de muchas personas que en ese momento que quisieron hacer algo tuvieron impedimentos o que tuvieron fracaso, pero que ese fracaso no les impidió que ellos pudieran avanzar hacia donde Dios les había llamado. Entonces también este hombre decía, también me llamó la atención que decía que se acerca un hombre a una ciudad y le dice, se acerca a un anciano y le dice, perdone, ¿cómo es la gente de aquí de esta tierra? Y entonces este anciano le pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cómo son? Y dice, pues de donde vengo, dice, la gente es irrespetuosa, la gente es desagradable, la gente es deshonesta. Dice, es gente muy mala. Entonces este anciano le dice, pues es la misma gente que te vas a encontrar en esta ciudad. Entonces luego dice que se acerca a otro hombre y le pregunta, oiga, perdone, ¿cómo es la gente de esta ciudad? Dice, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es la gente? Dice, de donde vengo, la gente es amable, respetuosa, cariñosa, etcétera, etcétera. Dice, pues ese tipo de gente te vas a encontrar tú aquí. Entonces, a veces dependiendo de cómo nosotros veamos el mundo. Hay cosas que nos han pasado en esta vida que debemos dejar a Dios que sane nuestro corazón. Porque a veces son esas heridas que están en nuestro corazón lo que nos afecta. Y a veces una persona se acerca a ti y sin querer tú dijiste algo, le ofendiste, y es esa herida que tiene esa persona en el corazón. Debemos dejar que Dios venga y sane esas heridas, que nosotros podamos ver la vida y el mundo de otra forma diferente y que se cumpla lo que la palabra dice, todas las cosas me ayudan a bien, porque así es.
Amén. Entonces vemos como ahí Jesús, el Señor les compartió la palabra, les compartió el pan, los ojos de ellos, ¿qué pasó? Se abrieron y ellos reconocieron a Jesucristo. Vamos a ver otra historia. Hechos capítulo 8. Dice, el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Dice, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. He aquí un etíope eunuco, hombre de gran autoridad bajo Candace, reina de los etíopes, el cual estaba a cargo de todos sus tesoros. Y había venido a Jerusalén para adorar. Entonces vemos que este etíope, porque en el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios escogió a Israel, pero Etiopía no estaba en Israel. Y de una u otra forma, este etíope fue allí a Jerusalén a adorar a Dios. De una u otra forma, él se enteró que el Dios de Israel es el que hizo el cielo, la tierra, el mar, como lo vemos de otros hombres también que no eran de Israel, pero creían en el Dios de Israel, como por ejemplo Ciro, Nabucodonosor, el centurión romano. Y dice en el verso 28, y regresaba y sentado en su carro leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate. Qué curioso que aquí le dice, que primero dice que le habló un ángel y luego después habla del Espíritu, ¿no? Y dice, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe a él, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le contestó, ¿cómo podré? A no ser que alguien me enseñe. Dice, y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del trasquilador. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Entonces vemos como aquí Dios usó a Felipe para que le explicara a este etíope, porque venía leyendo el profeta Isaías. El profeta Isaías es un profeta del Antiguo Testamento, un libro que se escribe aproximadamente 600 años antes de Cristo. Y el etíope venía leyendo lo que es Isaías 53, que habla de lo que iba a padecer el Mesías. Entonces yo pregunto a veces a las personas que no creen en Dios. Isaías, escrito 600 años atrás, capítulo 53, y no solamente el capítulo 53, sino que muchos más capítulos de la Biblia donde nos muestra lo que Jesús iba a padecer, como por ejemplo el Salmo 22. El rey David, siglos antes de la existencia de Jesús, va a escribir el siguiente salmo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Dice, horadaron mis manos y mis pies. Dice, me observan y me miran, puedo contar todos mis huesos. Dice, repartieron, dice, echaron suerte sobre mis vestidos. Salmo 22, escrito siglos antes por el rey David, que lo va a pronunciar. El mismo Jesús cuando está muriendo pronuncia el Salmo 22. Lo que David ya había dicho, o lo que la Biblia había profetizado siglos antes. Pero es que dice la Biblia en Pedro que la escritura no fue escrita por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos que la Biblia es un libro perfecto que nos muestra a personas imperfectas. La Biblia es un libro perfecto que nos muestra a personas imperfectas, porque los personajes de la Biblia no son perfectos. Cuando vamos a la Biblia vemos las imperfecciones de los personajes bíblicos igual parecidos a nosotros, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Dice, y la Biblia que nos dice que la salvación es por medio de Jesucristo. Es el mensaje de toda la Biblia. La Biblia es la redención del ser humano por medio de la persona de Jesucristo, para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Entonces, dice, como decía el apóstol Pedro, la profecía no fue escrita por voluntad humana. O sea, la Biblia no se escribió porque personas quisieron, sino que los santos, y ahí está la palabra clave, los santos, hombre de Dios, santos. Santo, ¿qué significa santo? Una persona apartada para Dios. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y claro, y luego cuando vamos a la Biblia, vemos como de repente Génesis, que se escribe siglos antes de Jesús, concuerda con el libro de Apocalipsis, que lo escribe el apóstol Juan, 90 años después de Jesucristo. ¿Cómo esa relación? O sea, que alguien me explique por qué. Como dice el libro de Daniel. El libro de Daniel dice
que en el final de los tiempos la ciencia aumentaría. ¿Y qué está pasando el día de hoy? Ya los móviles que nos compramos el año pasado, ya el día de hoy. ¿Y saben qué? Ayer escuchaba, como le estaba contando a mi esposa, China, ahora mismo ellos están probando un avión, los chinos, que son capaces de ponerse, no, no es una prueba de ahora, es una prueba que la tienen hace 2 años. Hace 2 años estaban probando un avión que es capaz de ponerse desde China a la Florida en 14 minutos.